Espíritu Santo, que tu presencia descienda sobre cada persona que nos ve en este momento. Que este no sea un video más, sino una advertencia divina que puede salvar a una familia entera de la destrucción espiritual. Toca el corazón de cada uno para que reciba esta revelación con seriedad y urgencia. Que ninguna palabra se pierda, que cada advertencia sea guardada en el corazón. Existe una palabra que ustedes han pronunciado dentro de su casa, frente a sus hijos, sin saber que están abriendo portales espirituales de destrucción. Una palabra aparentemente inocente, cotidiana, que prácticamente todo el mundo usa sin pensar dos veces, pero que carga una maldición real y documentada que puede devastar a una familia entera. Kat descubrió esto de una forma absolutamente impactante, que cambió para siempre su comprensión sobre el poder destructivo de las palabras. Y hoy siento profundamente que el Espíritu Santo quiere que ustedes sepan exactamente cuál es esa palabra y cómo protegerse de ella antes de que sea demasiado tarde para su familia. Pero necesito advertirles desde ya, lo que estoy a punto de revelar va contra absolutamente todo lo que han aprendido sobre el lenguaje común. Va a sacudir violentamente conceptos que consideran normales desde hace décadas. Los hará cuestionar profundamente palabras que usan todos los días, sin pensar una sola vez en las consecuencias espirituales. Y tal vez se resistan inicialmente. Tal vez su mente racional intente desesperadamente rechazar lo que voy a compartir. Tal vez piensen que estoy siendo extremista o paranoica. Pero si tienen hijos, si tienen familia, si tienen algo precioso que perder espiritualmente, necesitan escuchar hasta el final, con el corazón abierto, porque esa palabra, que ustedes consideran completamente inofensiva, puede ser la puerta principal para problemas económicos inexplicables en su casa, para enfermedades que aparecen de la nada y no tienen causa médica identificable, para discusiones constantes entre la familia, que comienzan por motivos banales, pero escalan de forma irracional, para una atmósfera espiritual pesada y opresiva, que sienten físicamente, pero no logran explicar lógicamente, para ciclos de problemas que se repiten sin parar, como si su familia estuviera presa en una rueda de dificultades que nunca para de girar. Kat no enseñó esto públicamente en sus cultos masivos. Era una advertencia específica y confidencial que ella daba solo a personas muy cercanas. En ton particular, cuando percibía a través de discernimiento profético que familias específicas estaban sufriendo ataques espirituales sistemáticos y coordinados, y lo que ella descubrió a través de décadas de ministerio y miles de casos documentados fue absolutamente perturbador. Existe una palabra específica que cuando se pronuncia dentro de la casa, principalmente por personas de autoridad espiritual como padres y madres, literalmente invita a principados de maldición a establecer territorio legal sobre esa familia. Es como firmar un contrato espiritual que ni siquiera saben que están firmando. Es como dar permiso legal en el reino invisible para que fuerzas destructivas actúen libremente sobre su casa. Es como abrir la puerta de enfrente e invitar a ladrones a entrar y robar todo lo que tienen de más precioso. Probablemente ya dijeron esa palabra hoy, tal vez varias veces. Tal vez sus hijos los hayan escuchado pronunciarla durante el desayuno. Tal vez la pronunciaron por teléfono mientras sus hijos jugaban cerca, sin saber que cada vez que la pronuncian, están tejiendo una red espiritual invisible que puede tardar años, incluso décadas, para ser completamente quebrada, sin percibir que están programando la atmósfera de su casa para rechazar bendiciones y atraer problemas, sin entender que están creando una frecuencia espiritual que resonan con fuerzas destructivas en el reino invisible. Sé que esto suena extremo para su mente natural. Sé que su lógica humana está cuestionando cómo una simple palabra puede tener tanto poder sobrenatural.
Sé que parte de ustedes quiere rechazar esto como una exageración religiosa o fanatismo espiritual, pero permítanme hacerles algunas preguntas que pueden abrir sus ojos a la realidad. ¿Han notado que algunas casas tienen una atmósfera completamente diferente cuando entran? Que en algunas sienten paz inmediata, como si estuvieran en territorio sagrado, mientras que en otras sienten peso, angustia, como si algo invisible, pero real, estuviera espiritualmente mal. ¿Han notado que algunas familias prosperan sin explicación lógica, incluso enfrentando las mismas dificultades económicas que otras, mientras ciertas familias luchan constantemente contra los mismos problemas, que se repiten en ciclos viciosos aparentemente interminables? ¿Han observado que algunos hogares son escenario de conflictos constantes, donde personas que se aman terminan peleando por motivos banales, como si hubiera una fuerza invisible alimentando la discordia, mientras otras casas viven en armonía, incluso pasando por presiones? ¿Creen que todo esto es pura coincidencia estadística? ¿O será que hay algo mucho más profundo y espiritual sucediendo en el mundo invisible, que sus ojos físicos no pueden ver, pero que afecta drásticamente la realidad que viven? Kat entendía con una claridad profética impresionante que el reino espiritual es infinitamente más real e influyente que el físico, que las palabras no son solo sonidos vibrando en el aire, sino decretos poderosos que crean realidades en el mundo invisible primero, que luego se manifiestan en la dimensión física, que nuestra casa no es solo un lugar físico con paredes y muebles, sino un territorio espiritual que puede ser protegido o invadido, dependiendo de lo que conscientemente permitimos que entre. Y la forma más común, más sutil, más peligrosa de abrir portales espirituales negativos no es a través de objetos extraños o rituales obvios, que cualquier cristiano identificaría. Es a través de palabras aparentemente inocentes, que pronunciamos constantemente, sin el menor discernimiento espiritual, porque aquí hay una verdad fundamental que pocos cristianos realmente comprenden en la práctica. En el reino espiritual no existe la neutralidad. Cada palabra que sale de su boca o está construyendo, o está destruyendo, o está bendiciendo su casa, o está maldiciendo, o está protegiendo a su familia, o está exponiendo, o está creando una atmósfera de vida o de muerte. No existe un término medio. No existe una palabra neutra espiritualmente. Cada sonido que emiten carga una frecuencia que resuena en el reino invisible y atrae fuerzas correspondientes. Y esa palabra específica, que Kat identificó a través de décadas de experiencia ministerial, tiene un poder destructivo tan concentrado y eficaz que ella llegó a documentar casos de familias enteras siendo sistemáticamente atacadas, simplemente porque alguien en la casa pronunciaba esa palabra regularmente, creando una atmósfera espiritual que daba legalidad para que el enemigo actuara. Déjenme compartirles una historia específica que Kat contó personalmente a personas de extrema confianza. Una familia cristiana, gente de oración, fieles asistentes a la iglesia, diezmeros regulares, que buscaron su ministerio porque pasaban por una serie de problemas tan absurdos que ni ellos mismos podían entender. El esposo, un hombre trabajador y honesto, había perdido 3 empleos seguidos en un año, siempre por razones completamente fuera de su control. La empresa quebró. El nuevo dueño despidió a empleados antiguos. Cortes de personal inexplicables. Su esposa, siempre una mujer de fe y alegría, desarrolló una depresión severa que apareció de la nada y ningún médico podía explicar o tratar eficazmente. Sus hijos, niños obedientes y tranquilos, comenzaron a tener pesadillas constantes y aterradoras, graves problemas de comportamiento en la escuela que nunca antes habían tenido, y episodios de agresividad que no tenían sentido con su personalidad. Su hogar, siempre un lugar acogedor, comenzó a tener una atmósfera tan pesada que
Incluso las visitas comentaban sentir algo extraño, opresivo, como si una nube oscura estuviera sobre la familia. Oraron, ayunaron, pidieron oración a pastores, hicieron vigilias, dieron ofrendas sacrificiales. Lo intentaron todo lo que conocían espiritualmente, pero los problemas no solo continuaron, sino que parecían intensificarse progresivamente. Cuando Kat oró personalmente por la familia, algo cambió completamente su comprensión sobre las maldiciones domésticas. En el momento en que comenzó a interceder, el Espíritu Santo le mostró, de forma clara y específica, que había una maldición activa y operante sobre esa casa. Pero no era una maldición lanzada por enemigos externos o vecinos envidiosos. Era una maldición que ellos mismos estaban alimentando, renovando, fortaleciendo todos los días a través de una palabra específica que el padre decía constantemente, sin darse cuenta de que estaba creando legalidad espiritual para ataques sistemáticos. Era una palabra que él consideraba completamente normal e inofensiva, que usaba en el trabajo, con los amigos, en conversaciones casuales, dentro de casa. Una palabra que nuestra sociedad secular ha normalizado completamente, e incluso muchos cristianos la usan sin cuestionarla, pero que en el reino espiritual cargaba una frecuencia precisa de muerte, bloqueo y destrucción. Cuando Kat reveló a la familia cuál era exactamente la palabra y explicó por qué era espiritualmente peligrosa, pidiéndoles que dejaran de usarla inmediatamente y la sustituyeran por palabras de vida y bendición, la transformación fue absolutamente sobrenatural y documentada. En menos de un mes, el esposo no solo consiguió un empleo, sino que obtuvo una posición mejor que cualquiera de las que había perdido, con un salario superior y beneficios que nunca antes había tenido. La depresión de la esposa comenzó a mejorar drásticamente. Volvió a sonreír, a tener esperanza, a sentir la presencia de Dios de manera tangible. Las pesadillas de los niños cesaron completamente de la noche a la mañana. El comportamiento rebelde se transformó en obediencia natural. La agresividad desapareció como si nunca hubiera existido. La atmósfera de la casa cambió tan drásticamente que ellos mismos comentaron que parecía que vivían en una casa completamente diferente. La familia quedó absolutamente conmocionada. ¿Cómo una simple palabra podía tener tanto poder destructivo? ¿Cómo algo que consideraban tan normal e inofensivo podía estar causando tanto sufrimiento? La respuesta que Kat les dio revolucionó su comprensión sobre la guerra espiritual doméstica y cambió para siempre la forma en que cuidaban la atmósfera espiritual de su hogar. Ella explicó que las palabras son semillas espirituales con poder creativo, real. Cuando dices algo, no solo estás emitiendo sonidos o expresando sentimientos, estás plantando esa realidad específica en el reino invisible, como un agricultor que planta una semilla en la tierra. Y dependiendo de la naturaleza espiritual de la palabra, puedes estar plantando semillas de bendición o maldición, vida o muerte, prosperidad o escasez, armonía o conflicto. Y así como las semillas físicas crecen y producen frutos en la dimensión material, las semillas espirituales crecen y producen frutos en la dimensión espiritual primero, que luego se manifiestan en la realidad física que vives. Esa palabra específica que Kat identificó es particularmente peligrosa porque nuestra cultura secular la ha normalizado completamente a lo largo de décadas. La gente la dice sin pensar dos veces. Los padres la dicen frente a sus hijos como si fuera completamente natural. Familias enteras crecen usando esa palabra como si fuera absolutamente inofensiva. Está en la televisión, en el cine, en la música, en las redes sociales, en las conversaciones del trabajo, en las escuelas. Se considera una expresión normal del lenguaje moderno, pero carga una carga espiritual destructiva que la mayoría de la gente no puede discernir. Pero en el reino espiritual, donde se libran las verdaderas batallas,
Cada vez que esa palabra se pronuncia, especialmente dentro del hogar, está liberando una frecuencia específica que atrae automáticamente problemas, dificultades, bloqueos, conflictos. Es como si constantemente estuvieras enviando una señal al mundo invisible, invitando al enemigo a actuar en tu casa. Es como dejar la puerta de tu casa abierta con un letrero que dice «Puede entrar». Es como dar autorización legal para que fuerzas destructivas establezcan territorio en la atmósfera espiritual de tu hogar. Y lo peor es que muchas veces la gente ni siquiera percibe la conexión directa entre esa palabra y los problemas que enfrentan. Dicen esa palabra durante años, décadas, y se han acostumbrado a los problemas que atrae sistemáticamente. Creen que es normal vivir con dificultades constantes. Creen que es normal tener una atmósfera espiritualmente pesada en casa. Creen que es normal que la familia esté peleando constantemente por razones triviales. Creen que es normal que los hijos cristianos sean rebeldes sin motivo. Creen que es normal que las parejas que se aman peleen por tonterías. Creen que es normal tener problemas económicos inexplicables. Creen que es normal que aparezcan enfermedades de la nada. Creen que es normal una sensación constante de que algo anda mal espiritualmente, pero no es normal. Una familia cristiana debería vivir en armonía sobrenatural. Un hogar de siervos de Dios debería tener una atmósfera tangible de paz y protección. Los hijos del Rey no deberían vivir constantemente en crisis espiritual, emocional o financiera. Si tu hogar ha sido escenario de conflictos constantes, que comienzan por nimiedades, pero escalan irracionalmente, si tus hijos muestran comportamientos rebeldes y agresivos, sin explicación lógica, si sientes una atmósfera espiritual pesada y opresiva en tu hogar que parece no mejorar, si aparecen problemas económicos inexplicables, constantemente, sin razón aparente, podría ser que esa palabra se esté pronunciando regularmente en tu casa, creando legalidad para ataques espirituales. Kat descubrió, a través de décadas de ministerio práctico, que existe una lista específica de palabras que funcionan como portales espirituales cuando se dicen dentro de casa. Palabras que nuestra cultura considera normales, pero que en el reino invisible abren brechas para influencias negativas. Pero una en específico es la más peligrosa de todas. Es la que tiene el poder destructivo más concentrado. Es la que atrae más rápida y eficazmente influencias malignas. Es la que ha causado más destrucción en familias cristianas, sin que ellas perciban la conexión. Y necesitas saber exactamente cuál es, para proteger a tu familia adecuadamente, para romper cualquier maldición que ya haya sido liberada, para purificar la atmósfera espiritual de tu casa, para crear un escudo de protección que impedirá futuros ataques. Pero antes de revelar cuál es esa palabra, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental. El poder de las palabras no es superstición religiosa o paranoia espiritual. Es ciencia espiritual documentada. Es principio bíblico establecido. Es una realidad que Kat aplicaba constantemente en su ministerio, con resultados sobrenaturales comprobados. La Biblia declara con absoluta claridad: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. No está hablando metafórica o simbólicamente. Está hablando literal y prácticamente. Tus palabras tienen poder real para crear vida o muerte, bendición o maldición, prosperidad o pobreza, armonía o conflicto. Jesús mismo enseñó específicamente sobre el poder creador de las palabras cuando dijo: «Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Estaba revelando una ley espiritual fundamental. Las palabras crean realidades espirituales que después se manifiestan físicamente. Cuando dices algo, especialmente dentro de tu casa, que es tu territorio espiritual, no solo estás emitiendo sonidos en el aire o expresando sentimientos momentáneos. Estás liberando energía espiritual real. Estás activando fuerzas específicas en el reino invisible.
Estás plantando semillas espirituales que producirán frutos correspondientes en tu vida física. Por eso necesitamos tener tanto cuidado y discernimiento con lo que hablamos, especialmente dentro de casa, especialmente frente a nuestros hijos, porque nuestra casa es nuestro santuario terrenal, es donde nuestra familia vive y crece, es donde formamos la atmósfera espiritual que influenciará nuestras vidas y la vida de nuestros hijos por décadas. Es donde creamos el ambiente espiritual que nuestros hijos llevarán a sus propias familias en el futuro. Es donde establecemos patrones espirituales que pueden perpetuarse por generaciones. Y si permitimos consciente o inconscientemente que palabras de maldición se pronuncien regularmente en este ambiente sagrado, estamos literalmente contaminando el territorio espiritual de nuestra familia. Estamos creando una atmósfera que atrae problemas en lugar de soluciones, conflictos en lugar de armonía, escasez en lugar de abundancia. Kat entendía esto con una profundidad que pocos líderes espirituales alcanzaron. Por eso era extraordinariamente cuidadosa con las palabras que usaba personalmente. Por eso enseñaba a personas cercanas sobre el peligro real de ciertas expresiones aparentemente inocentes. Por eso advertía a familias específicas sobre esa palabra particularmente peligrosa que estoy a punto de revelar, porque había visto personalmente los resultados devastadores en la vida de cientos de personas. Había orado por familias que estaban siendo atacadas espiritualmente de manera sistemática y descubrió que la raíz del problema estaba frecuentemente en las palabras que decían regularmente, sin ningún discernimiento espiritual. Y cuando dejaban de decir esas palabras destructivas y comenzaban conscientemente a decir palabras de vida, bendición y protección, la atmósfera de la casa cambiaba completamente en cuestión de días. Los problemas comenzaban a resolverse sobrenaturalmente. La armonía familiar se restauraba de manera tangible. La prosperidad volvía a fluir naturalmente. Era como si un interruptor espiritual se encendiera, cambiando completamente la frecuencia energética de la casa. Pero aquí está lo que más me preocupa profundamente sobre nuestra generación. Esa palabra específica que voy a revelar se está usando y normalizando cada vez más en nuestra cultura. Se está promoviendo en los medios, en las redes sociales, en las conversaciones diarias, como si fuera completamente normal e incluso deseable. Se está volviendo tan común que las personas ni siquiera se dan cuenta cuando la dicen o cuando otros la dicen a su alrededor. Y esto no es una pura coincidencia cultural. Es una estrategia deliberada y coordinada del enemigo. Él quiere desesperadamente que las palabras de maldición se vuelvan tan normales, tan aceptadas, tan integradas en el lenguaje cotidiano, que las usemos constantemente sin cuestionar. Quiere que nuestra sensibilidad espiritual sea sistemáticamente embotada, hasta el punto de que ya no discernamos lo que es espiritualmente peligroso, porque sabe perfectamente que sí. Logra que las familias cristianas pronuncien palabras de maldición regularmente dentro de casa. Puede atacarlas libremente, puede robar, matar y destruir sin encontrar resistencia espiritual significativa. Puede establecer fortalezas que durarán generaciones. Por eso es tan crucial y urgente que sepas cuál es esa palabra, para que puedas proteger a tu familia inmediatamente, para que puedas romper cualquier maldición que ya haya sido liberada, para que puedas crear una atmósfera de protección y bendición en tu hogar, que perdurará por generaciones. Pero no se trata solo de saber cuál es la palabra. Se trata de entender profundamente por qué es espiritualmente peligrosa. Se trata de comprender cómo funciona en el reino invisible. Se trata de aprender a protegerte a ti y a tu familia, completamente, usando principios espirituales que realmente funcionan, porque existe un protocolo específico de protección espiritual que Kat enseñaba a las familias que descubrían estar bajo ataque. Existe
una forma comprobada de romper maldiciones ya liberadas. Existe una manera probada de purificar completamente la atmósfera espiritual de tu casa. Existe un método eficaz para crear un escudo de protección permanente que impide que las palabras de maldición tengan poder sobre tu familia. Y voy a enseñarte absolutamente todo esto con detalles prácticos. Pero primero, necesito que entiendas exactamente cuál es esa palabra y por qué es tan espiritualmente peligrosa. Necesito que reconozcas, con honestidad, si has dicho esto en tu casa. Necesito que tomes conciencia plena del peligro real que tu familia podría estar enfrentando. En este preciso instante, respira profundo. Prepara tu corazón. Abre tu mente espiritual. Suelta cualquier resistencia o escepticismo. Lo que estoy a punto de revelar podría literalmente salvar a tu familia de años de ataques espirituales innecesarios. La palabra que vas a descubrir ahora podría ser la llave que abre la puerta de tu casa al enemigo todos los días. Podría ser la raíz espiritual de problemas que has intentado resolver de todas las maneras, menos de la correcta. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre la forma en que proteges a tu familia espiritualmente. La palabra que Kat identificó como la maldición más peligrosa que se puede pronunciar dentro de un hogar es una palabra que seguramente ya usaste hoy. Una palabra que nuestra sociedad considera completamente normal. Una palabra que está destruyendo familias cristianas sin que se den cuenta. La palabra es imposible. Sé que puedes estar pensando, ¿en serio? ¿Imposible? Esa palabra tan simple puede ser tan peligrosa. Y es precisamente esa normalización lo que la hace tan eficaz como portal espiritual de destrucción. Kat descubrió que cuando padres y madres pronuncian repetidamente la palabra imposible dentro de casa, especialmente en momentos de presión económica, desafíos familiares o dificultades, están literalmente programando la atmósfera espiritual del hogar para rechazar milagros, bloquear avances y atraer circunstancias que confirmen la imposibilidad. Pero déjame explicarte por qué esta palabra es tan espiritualmente peligrosa. En el reino invisible, cuando declaras que algo es imposible, estás haciendo 3 cosas simultáneamente que abren portales al enemigo. Primero, estás negando el poder de Dios. Estás declarando que existe algo que está más allá de la capacidad divina para resolver. Estás colocando tus circunstancias por encima de la autoridad de Jesús. Y eso crea una brecha espiritual que permite que fuerzas de limitación establezcan territorio sobre tu familia. Segundo, estás concordando con la perspectiva del enemigo. Satanás quiere que creas que tu situación es imposible, que no hay salida, que no hay esperanza. Cuando verbalizas imposible, estás literalmente concordando con él y dándole legalidad para actuar. Tercero, estás plantando una semilla de incredulidad en el suelo espiritual de tu casa, y la incredulidad atrae más incredulidad. El problema atrae más problemas. La imposibilidad atrae más imposibilidad. Kat observó que las familias que usaban constantemente la palabra imposible vivían en ciclos de problemas que parecían realmente imposibles de romper. Era como si estuvieran atrapadas en una realidad que ellas mismas creaban con sus palabras. Pero aquí está lo que es aún más perturbador. Nuestra cultura moderna ha hecho esta palabra aún más peligrosa, al crear variaciones que cargan la misma frecuencia destructiva. Cuando dices, no va a funcionar, nunca va a pasar, no hay manera, es demasiado difícil, estás liberando la misma energía de imposibilidad y el efecto es acumulativo. Cada vez que estas expresiones se pronuncian dentro del hogar, la atmósfera espiritual se vuelve más densa, más resistente a los milagros, más atractiva para los problemas. Kat documentó casos donde familias enteras cambiaron su trayectoria simplemente eliminando esta palabra y sus variaciones del vocabulario doméstico. No fue solo un cambio de mentalidad positiva,
Fue una transformación espiritual real que produjo resultados sobrenaturales. Ahora voy a revelar exactamente cómo ella enseñaba a las familias a protegerse de esta maldición y de otras palabras destructivas. El protocolo que desarrolló a lo largo de décadas de ministerio. Primer paso: purificación inmediata del hogar. Kat enseñaba que el primer paso era hacer una purificación espiritual completa del hogar. No solo dejar de decir la palabra, sino romper cualquier legalidad que ya se hubiera establecido. Ella orientaba a la familia a reunirse y hacer una oración específica de rompimiento de maldición. El padre, como sacerdote del hogar, debería liderar, pero todos deberían participar activamente. La oración era así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que por ignorancia espiritual he pronunciado palabras de maldición sobre mi familia. Específicamente, confieso que he usado la palabra imposible y expresiones de incredulidad que abrieron portales para que el enemigo actuara. Ahora, por la autoridad de la sangre de Jesús, rompo toda maldición liberada por estas palabras. Cancelo toda legalidad que el enemigo haya establecido sobre esta casa. Declaro que nada es imposible para Dios. Establezco esta casa como territorio de fe, esperanza y milagros. Ángeles del Señor, les pido que vengan y purifiquen esta atmósfera. Que toda influencia negativa sea expulsada ahora mismo. Que esta casa sea sellada con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo paso: sustitución estratégica. Kat enseñaba que no bastaba con solo dejar de decir palabras negativas. Era necesario sustituirlas por palabras de poder. Cada vez que alguien de la familia fuera a decir imposible, debería conscientemente sustituirlo por Dios puede. En lugar de eso es imposible, decir eso es un desafío para Dios para mostrar su poder. En lugar de nunca va a funcionar, decir Dios ya tiene la solución preparada. En lugar de no hay manera, decir Dios siempre tiene una manera. Ella explicaba que esta sustitución no era solo positividad humana, era reprogramación espiritual de la atmósfera del hogar. Era plantar semillas de fe en lugar de semillas de incredulidad. Tercer paso: decreto matutino. Todos los días, antes de comenzar las actividades, la familia debería hacer un decreto conjunto. El padre decía una frase y todos repetían. Era así: hoy es un día de milagros. Todos repiten: nada es imposible para nuestro Dios. Todos repiten: esta casa es territorio de fe. Todos repiten: los problemas son oportunidades para que Dios actúe. Todos repiten: somos una familia de victoriosos. Todos repiten. Kat explicaba que este decreto matutino creaba una atmósfera de expectativa que atraía intervenciones sobrenaturales. Cuarto paso: vigilancia espiritual. Cada miembro de la familia se convertía en responsable de vigilar las palabras de los demás, no para criticar, sino para ayudar. Cuando alguien comenzara a decir una palabra negativa, otro debería gentilmente recordar: digamos palabras de vida. Era un esfuerzo conjunto para mantener la atmósfera del hogar purificada. Quinto paso: testimonio continuo. La familia debería constantemente testificar los cambios que comenzarían a suceder. Cada pequeña victoria, cada problema resuelto, cada bendición recibida, debería ser celebrada como confirmación de que el cambio en las palabras estaba funcionando. Kat enseñaba que dar testimonio fortalece la fe y atrae más milagros. Pero había un protocolo aún más avanzado que ella enseñaba a las familias que habían usado palabras de maldición por mucho tiempo y enfrentaban ataques espirituales intensos. Protocolo avanzado de liberación doméstica. Para casos más severos, Kat guiaba un proceso de liberación que duraba 7 días. Día 1. Arrepentimiento profundo. La familia debía pasar el día entero en ayuno y oración, pidiendo perdón específico por cada palabra de maldición pronunciada. No era solo una disculpa, sino un arrepentimiento que reconocía el daño espiritual causado. Día 2.
Renuncia específica. Cada miembro de la familia debía renunciar verbalmente a toda palabra de muerte que ya había pronunciado. Renuncio a la palabra imposible. Renuncio a la incredulidad. Renuncio al pesimismo. Día 3. Rompimiento de fuertezas. Era el día de romper las estructuras espirituales de negatividad que se habían establecido. La familia caminaba por toda la casa, orando en cada habitación, rompiendo cada fortaleza de imposibilidad. Imaginen, visualicen cada rincón de su hogar, liberándose de esa oscuridad con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, su manto protector cubriendo cada espacio. Día 4. Sellado espiritual. Ungir cada entrada de 1900. La casa con aceite, sellando con oración para que solo palabras de vida pudieran tener poder en ese ambiente. Pónganse a pensar en cada puerta, en cada ventana, como un escudo contra las fuerzas malignas, la protección de la Sagrada Familia, envolviendo su hogar. Día 5. Siembra de semillas de fe. La familia escribía versículos sobre el poder de Dios y los colocaba estratégicamente por la casa, creando una atmósfera constante de posibilidades. Piensen en la casa, llena de promesas, de esperanza, de la fuerza de la oración, como una poderosa protección. Día 6. Declaración de propiedad. Era el día de declarar soberanía espiritual sobre el territorio. Esta casa pertenece a Jesús. Aquí solo entra lo que edifica. Aquí solo crece lo que bendice. Con la fuerza de San Miguel Arcángel, protegiendo su hogar. Visualicen, sientan esa protección, esa fuerza divina. Día 7. Celebración y compromiso. La familia celebraba la nueva atmósfera espiritual y hacía un compromiso solemne de mantener la vigilancia sobre las palabras. Una celebración llena de alegría, de fe, de gratitud a Dios, a la Virgencita, por la protección recibida. Kat garantizaba que las familias que siguieran este protocolo con sinceridad experimentarían cambios sobrenaturales en menos de un mes. Pero ella también se encargaba de enseñar sobre otras palabras que tenían un poder similar de destrucción, para que las familias se protegieran completamente. Otras palabras peligrosas que Kat identificó. Nunca. Cuando se usa para negar posibilidades futuras, crea bloqueos espirituales permanentes. Siempre. Cuando se usa para declarar problemas, siempre me pasa esto. Programa la repetición de dificultades. No puedo. Niega la capacidad que Dios dio y atrae la incapacidad. Es difícil. Crea resistencia espiritual donde Dios quiere facilitar. No hay solución. Niega la creatividad y el poder de Dios. Me voy a morir. Incluso como expresión dramática. Libera energía de muerte. Odio. Abre portales para espíritus de amargura y resentimiento. Estoy loco. Atrae confusión mental y desequilibrio emocional. Kat explicaba que estas palabras, cuando se pronuncian regularmente dentro de la casa, crean una sinfonía de destrucción que convertía la vida familiar en un campo de batalla constante. Pero también enseñaba las palabras de poder que debían sustituirlas. Palabras de poder para sustitución. En lugar de imposible, Dios puede. En lugar de nunca, en el tiempo de Dios. En lugar de siempre, esta vez será diferente. En lugar de no puedo, puedo todas las cosas en Cristo. En lugar de es difícil, Dios facilita. En lugar de no hay solución, Dios siempre tiene un camino. En lugar de me voy a morir, voy a vivir para ver la gloria de Dios. En lugar de odio, elijo perdonar. En lugar de estoy loco, tengo la mente de Cristo. El poder de la transformación. Kat documentó cientos de casos de familias que experimentaron transformaciones radicales simplemente cambiando el vocabulario doméstico. No eran solo cambios psicológicos, eran transformaciones espirituales que producían resultados sobrenaturales. Familias que salieron de crisis económicas inexplicables, matrimonios que fueron restaurados después de años de conflicto, hijos rebeldes que se volvieron obedientes de la noche a la mañana, enfermedades que desaparecieron sin tratamiento médico, oportunidades que surgieron de la nada.
Porque cuando cambias las palabras que plantas en el reino espiritual, cambias la cosecha que recibes en la vida física. Ella contaba la historia de una familia que estaba al borde del divorcio. El marido había perdido el trabajo y repetía constantemente: «Es imposible conseguir trabajo a mi edad». La esposa siempre respondía: «Nuestra situación no tiene solución». Los hijos crecieron escuchando esto y comenzaron a decir: «Nunca va a mejorar». La atmósfera de la casa era tan pesada que hasta los vecinos comentaban que algo andaba mal en esa familia. Cuando aplicaron el protocolo de Kat, el cambio fue tan drástico que en 3 meses el marido no solo consiguió trabajo, sino que abrió su propio negocio. El matrimonio fue completamente restaurado. Los hijos se volvieron optimistas y comenzaron a destacar en la escuela. La misma casa que antes era conocida por los problemas se convirtió en ejemplo de familia bendecida en la vecindad. Tu momento de decisión. Ahora ustedes saben el secreto que Kat Kuhlman guardó por décadas. Saben cuál es la palabra que puede estar destruyendo su familia. Saben cómo protegerse completamente. La pregunta es, ¿lo van a aplicar? ¿Van a eliminar la palabra imposible y sus variaciones del vocabulario de su casa? ¿Van a seguir el protocolo de purificación? ¿Van a enseñar a su familia a hablar palabras de vida? ¿O van a continuar permitiendo que palabras de maldición contaminen la atmósfera espiritual de su hogar? La elección es suya. El conocimiento ha sido revelado. La responsabilidad ahora es suya. Pero déjenme hacerles una promesa basada en lo que vi en la vida de cientos de familias que aplicaron estos principios. Si hacen exactamente como les enseñé, con sinceridad y consistencia, su casa será transformada. Puede que no sea inmediato, puede que no sea de la forma que esperan, pero será real, sobrenatural y duradero, porque estarán aplicando principios espirituales que funcionan independientemente de las circunstancias. Estarán creando una atmósfera que atrae la bendición de Dios y repele los ataques del enemigo. Su familia puede vivir en armonía. Su casa puede tener una atmósfera de paz. Sus hijos pueden crecer en un ambiente espiritualmente protegido y bendecido. Empiecen hoy mismo. Reúnan a su familia. Expliquen lo que aprendieron. Hagan la oración de rompimiento de maldición. Establezcan el compromiso de vigilancia espiritual. Y nunca más permitan que la palabra imposible sea pronunciada dentro de su casa. Porque para el Dios que ustedes sirven, nada es imposible. Y su familia necesita vivir esa verdad todos los días. Que Dios bendiga su casa, que proteja a su familia, que transforme su atmósfera espiritual y que ustedes sean testigos del poder de las palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén.